Vamos a empezar esta mesa redonda, o esta mesa de ponencias, que va en el título de la reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria. Me acompaña en la moderación la doctora María Fe Arcocha, del Hospital de Basurto de Bilbao, y yo soy Andrés Iñiguez, del Complejo Hospitalario de Vigo. Solo quería decir dos cosas. En primer lugar, agradecer a las juntas directivas de la sección de electrofisiología y arritmias y de estimulación, pues la invitación a moderar aquí esta mesa. Como sabéis, yo no me dedico a la electrofisiología y mi único mérito aquí es, en todo caso, ser el presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología. Por lo tanto, por lo que a mí me respecta, muchas gracias, Ángel, que estás allá arriba. Y lo segundo que quería decir es daros la enhorabuena y felicitaros por la iniciativa de haber conseguido por primera vez reunir a las dos secciones. Yo creo que es muy importante y yo creo que eso marca un antes y un después, y espero que todo el trabajo hecho en esa dirección de áreas que no son competitivas sino que son complementarias, pues acabe confluyendo todavía en un trabajo mucho más enriquecedor y en una dinámica de colaboración que es la que realmente necesita la sociedad y los socios de la sociedad y los pacientes. De forma que os felicito y muchas gracias por la invitación. Y cedo el paso ya y la voz a mi compañera, la doctora María Fe Arcocha, para que presente a los ponentes de la mesa. Hola, buenos días. Bueno, yo también quiero dar las gracias a la sección de arritmias y a Ángel, que está aquí, por haberme invitado. Yo sí que me dedico a la electrofisiología, pero también me dedico a la formación en reanimación cardiopulmonar, y me parece que es un tema muy interesante, no solamente para nosotros, sino también para la población en general. Y ya sin más dilación, va a empezar la doctora Marian Sandín, del Hospital General Universitario de Elche, hablándonos de qué es la formación nacional en reanimación cardiopulmonar. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero daros las gracias por estar aquí tan prontito esta mañana y en un día donde es tan difícil llegar al centro de Alicante. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico organizador de este congreso el haberme invitado a dar esta charla hoy aquí, en esta mesa tan interesante. En segundo lugar, quiero agradecer públicamente, aunque sé que no está hoy aquí, al doctor Ignacio Fernández Lozano por el apoyo y la documentación aportada para esta charla. Y en tercer lugar, y especialmente, quiero agradecer al doctor Juan Gabriel Martínez por el hecho de, bueno, todos lo conocen, es el presidente actual de la Sociedad Valenciana de Cardiología, es el organizador local de este congreso, el presidente de la sección de arritmias del Hospital de Alicante, por haberme dado la oportunidad de representar a la Sociedad Valenciana de Cardiología en el Plan Nacional Estratégico de Formación de RCP que ha propuesto la SEC para los próximos años. Sin más, comienzo ya. Mi charla se titula Formación Nacional en Reanimación Cardiopulmonar y comienzo ya. Desde en el año 98, o sea que hace ya más de 15 años, se sabe, y así se demuestra en este metaanálisis publicado en el Circulation, que el impacto de la muerte súbita en la población general es tremendo y que el beneficio de la desfibrilación es también importante. Este metaanálisis está hecho en 6 grupos diferentes de población y, de hecho, las flechas señalan los estudios más importantes que han demostrado beneficio de la desfibrilación. Es verdad que se refiere a desfibriladores internos y no externos, como he dicho, en grupos diferentes de la población, y está representado la incidencia de muerte súbita y el número absoluto de muerte súbita que son capaces de disminuir. Es verdad que si separamos los grupos en los 6 grupos diferentes, la incidencia y el beneficio no es tan alto, pero si sumamos esos 6 grupos, pues empieza a ser algo mayor. Entonces, yo creo que lo importante de esta diapositiva es señalar el efecto aditivo que tiene. Aún así, es muy difícil extrapolarlo a la población general. Estados Unidos es un país que está mucho más concienciado con la muerte súbita extrahospitalaria, mucho más que Europa en general y mucho más que España, y así lo veremos. Y en los años 70 y 80 ya comenzaron a hacer registros y ellos constataron que había muchísima variación en la supervivencia de parada cardíaca reanimada extrahospitalaria. De hecho, variaba entre un 2 y un 25%. En el año 2001 se publicó un estudio
que fue como consecuencia del interés que tenía la AJA, la Sociedad Americana de Cardiología, de colocar desfibriladores públicos, externos, de fácil acceso, que fuesen sencillos y que la mayor gente o que cualquier persona transeúnte sin ningún tipo de formación pudiese acceder a ellos. Se colocaron estratégicamente en lugares donde la densidad del flujo de personas era elevado, como por ejemplo en aeropuertos, los aviones llevan también, en aeropuertos, en estaciones, en centros comerciales, y vieron que conseguían aumentar la supervivencia. O sea, la gente los usaba, la gente tenía... es verdad que este estudio está hecho con gente que tenía un mínimo de formación, pero los usaba y eso tuvo... bueno, la iniciativa tuvo muy buen resultado. También es cierto que en Estados Unidos hay una protección, la legislación jurídica se extiende a nivel estatal y federal, y hay, bueno, pues hay una extensión y hay un amparo de cualquier persona que utilice un desfibrilador de manera, un poco podríamos decirlo entre comillas, inconsciente, sin saber muy bien lo que hace, bajo la ley del buen samaritano, cosa que no sucede en España. En España hay que tener cuidado en usar un desfibrilador si no sabes cómo hacerlo, pero en Estados Unidos consiguieron que las leyes ampliarlas y que amparasen esto. El consorcio ROC, que es una asociación de 10 hospitales que están distribuidos por todo Estados Unidos y alguna zona de Canadá, y cuya base central y el centro coordinador se localiza en la Universidad de Seattle, en Washington, en el estado de Washington, o sea, en la Universidad de Washington, en Seattle, en el estado de Washington, o sea, en el oeste de Estados Unidos, es una entidad que se formó con el fin de evaluar ciertos procedimientos, ya fueran farmacológicos, terapéuticos, herramientas o simplemente actitudes o programas de actuación en situaciones de emergencia, ya fuera una parada cardíaca o accidentes graves, con el fin de saber qué tipo de actitud, cuando hay dos alternativas, es la que va a aportar un mayor beneficio en la sociedad y que los sistemas de emergencia sepan qué tienen que hacer de manera rápida y estructurada en este tipo de situaciones. Resumiendo, pusieron a cabo una serie de ensayos en varias zonas de Estados Unidos y lo que demostraron fue que la supervivencia en parada cardíaca extrahospitalaria podía aumentar de un 5 a un 30% solo por el hecho de instalar desfibriladores. Solamente con este hecho ya podía aumentar un 25%. Pero llegaron también a la conclusión de que no solamente tiene que haber desfibriladores, sino que tiene que haber un mínimo de formación. La gente que los use tiene que saber cómo usarlos, aunque sea algo muy sencillo y que a veces en el cajetín donde está instalado el desfibrilador ponga las instrucciones. Entonces, simplemente lo que hicieron fueron que reclutaron a 900 voluntarios laicos, y describen como laicos gente que no tiene ningún tipo de formación médica, y los dividieron aleatoriamente en dos grupos muy similares, con edad similar, con formación similar, con estudios similares, a dos grupos. A unos les enseñaron a hacer la RCP básica y a los otros les enseñaron a hacer la RCP básica y a utilizar el desfibrilador. Y vieron que el porcentaje de supervivencia era algo mayor en aquellos pacientes que, además de hacer la RCP básica, habían perdido el miedo a utilizar el desfibrilador. Este es un estudio que se realizó en escuelas de segundo grado en Estados Unidos. Las consecuencias de una muerte súbita en este grupo de la población ya sabemos todos que son desastrosas a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel social, y cada vez se está extendiendo más el uso de desfibriladores en este tipo de centros. Diseñaron un estudio que abarcó a 1.710 escuelas y colocaron desfibriladores, al menos un desfibrilador, dependiendo un poco del volumen del centro. Colocaron un desfibrilador estratégicamente situado en las zonas habituales de práctica deportiva. Y en cada centro nombraron a una persona encargada de rellenar un tipo de cuestionario en caso de que se usase, fuese de manera apropiada o de manera inapropiada. Registraron un total de 36 muertes súbitas, lo que supone un 2,1%. Y de las 36, 14 fueron en atletas cuya edad media
fue de 16 años y 22 en personas que no eran atletas, o bien eran trabajadores del centro, profesores o padres que estaban viendo algún evento deportivo, o limpiadores del colegio, cualquiera que no fuera un estudiante. No hubo ningún caso de estudiante que no estuviera haciendo deporte en el momento de la parada. Y los resultados fueron... Los resultados fueron que de las 36 paradas, 35 fueron presenciadas, en 34 se realizó la RCP básica, en 30 se hizo la RCP básica y se aplicó el desfibrilador, y 23 de esas 30 sobrevivieron. 9 fueron en el grupo de los atletas y 14 fueron en el grupo de los que no eran estudiantes. Esto apoyó todavía más el hecho de que instalen, y así lo están haciendo, en escuelas secundarias, desfibriladores. Esto es una serie de estudios que resumen el beneficio de que haya desfibriladores y de que haya formación en Estados Unidos, y todos ellos, de todos ellos se deduce que la supervivencia puede aumentar de un 41 a un 74% cuando esto se hace bien y se hace de manera estructurada. ¿Y nosotros dónde estamos? España, me refiero, pues muy lejos de la cabeza. No se puede decir que estemos al principio del camino, pero desde luego no vamos a la cabeza, estamos más bien en la mitad del camino. De hecho, en esta gráfica se registra la ratio de desfibriladores por 100.000 habitantes. España tenemos una ratio de 1,7 desfibriladores por 100.000 habitantes. Japón tiene casi 47 desfibriladores por 100.000 habitantes. Ya sabemos que Japón es el paradigma de la tecnología y no nos debemos comparar con Japón, pero si nos comparamos con países que están mucho más cercanos, como por ejemplo Francia, pues vemos que tienen más de 15 desfibriladores por 100.000 habitantes, o sea, prácticamente el doble que nosotros. O sea, el doble no, 7 veces más. Bueno, se vio que no solamente era suficiente colocar desfibriladores, sino que el hecho de colocarlos bien también era crucial. En este estudio que se realizó en Toronto, lo que se pudo objetivar fue que el tercio de las muertes súbitas que se producían en el centro metropolitano de Toronto sobrevivía, si lo comparábamos con el radio exterior. Con lo cual se deduce que colocarlos bien pues es clave. Bueno, aquí simplemente se trata de resumir un poco los esfuerzos que está haciendo la sociedad americana por aumentar la supervivencia en parada extrahospitalaria, y les está yendo bien. De hecho, cogieron como referencia el año de 2005 al 2006 y vemos cómo han conseguido aumentar la supervivencia de un 5,7% a un 8,3% en el 2012. Pero a pesar de los intensos esfuerzos terapéuticos, pues aún están lejos. Lo que sucede es que mucho más lejos estamos en Europa. En Ámsterdam, que es un país donde a nivel nacional tienen un programa muy estructurado para incentivar que los testigos que presencian una parada se lancen a intentar reanimarla, objetivaron que a pesar de todos los esfuerzos que habían hecho, el mayor beneficio se obtenía cuando los coches patrulla de policía empezaron a llevar desfibriladores. Consiguió aumentar la supervivencia de un 16% a un 48%. Además de llevarlos, objetivaron también si los llevaban y los usaban o no, y si vieron que del año 2006 al año 2012 se había triplicado la utilización. Sí se vio que la supervivencia era mayor en aquellos pacientes que inicialmente tenían un ritmo desfibrilable, cosa que es bastante lógica. Y vieron que en este grupo de pacientes, como digo, se había utilizado un tercio más, pero además se había disminuido en 2 minutos la atención, desde la llamada de urgencias hasta el hecho de que desfibrilasen. Y concluyen que antes, aunque llegaba la policía en primer lugar, se esperaban a que llegase un sistema de emergencia. Y al facilitarles a ellos el acceso a un desfibrilador, pues los entrenaron y lo utilizaban. Vemos que la mejora en el porcentaje de la supervivencia depende no solo de las evidencias científicas, sino de una formación eficaz a nivel poblacional y de la implantación y estrategias, pero sobre todo de la formación eficaz. Nos volvemos a preguntar en qué punto estamos, pero no ya España como sociedad, sino la Sociedad Española de Cardiología, y bueno, pues nos dimos cuenta que muy lejos. Entonces, ese es el motivo
por el cual el día 10 de marzo de este año se convocó con carácter urgente una reunión en la Sociedad Española de Cardiología para dar a conocer la situación actual en la que está y para elaborar de manera rápida un plan estratégico para poder empezar a difundir los conocimientos, no solo en nuestra sociedad, o sea, no solo a los cardiólogos, sino a otros tipos de médicos con el que tenemos relación y a la población general. Intentar un poco copiar las iniciativas que tienen este tipo de países que nos llevan la delantera. Sucede que esto no es nada fácil porque para poder hacerlo bien hecho y de manera arreglada hay que cumplir con una serie de normas que propone la Sociedad Americana de Resucitación, Europea, de Resucitación y el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, que como veremos ahora no es nada sencillo. Hay que cumplir una serie de organigrama y cumplir una serie de normativa. Desde hace muchos años la Sociedad Española viene realizando cursos de reanimación cardiopulmonar, pero solo desde hace 2 se vienen haciendo bien estructurados y solo desde hace 2 también se están realizando cursos de formación de instructores en reanimación cardiopulmonar. Por ese motivo, en la reunión del 10 de marzo se convocó a un representante de cada comunidad autónoma, de todas las de España, y a un representante de cada sociedad científica que componen la Sociedad Española de Cardiología para dar a conocer la situación actual, para dar a conocer la intención que tenía la Sociedad Española de Cardiología y para pedir ayuda económica, pero sobre todo humana, aporte de recursos humanos en este plan que quiere llevar la Sociedad Española porque se quiere hacer en un plazo corto de tiempo. Cada presidente de cada comunidad autónoma ya ha recibido un correo electrónico donde tiene que enviar o haber enviado entre 1 y 5 nombres de cardiólogos que estén un poco concienciados con esta situación y donde se les informa que a partir de este año todos los MIRES realizarán este tipo de cursos con carácter obligatorio. Se hará a nivel local. Actualmente solo hay 53 instructores de RCP avanzada en toda España y solamente 5 directores de curso, y los objetivos de la SEC a corto plazo y a nivel general son promover la formación de reanimación cardiopulmonar entre nuestros profesionales y otros profesionales sanitarios que nos son cercanos, colaborar de manera estrecha con la Fundación Española del Corazón, la formación de RCP a nivel poblacional global y general, potenciar la investigación y intentar conseguir financiación para para ayudas, no solo para investigar, sino también para que se pueda llevar esto a cabo, porque ya sabemos que no es gratis. Los requisitos de formación tanto de la CRCP como la RCP no son fáciles, llevan mucho tiempo, implican mucho papeleo y unos plazos que hay que cumplir. Por eso la Sociedad Española de Cardiología ya ha enviado una lista con los nombres de los 53 instructores y se está tramitando que sea de carácter oficial, y se han redactado una serie de objetivos específicos que son los que están a continuación y que lo resumo muy rápido. Se va a empezar a realizar ya una primera fase de soporte vital avanzado, de cursos de soporte vital avanzado, una primera fase de cursos de instructores para ampliar a estos 53, una primera fase de cursos directores, que se cree que van a ser estos 53 que ya son instructores, con el objetivo de ampliar y completar el fichero. Se va a diseñar un catálogo de cursos de RCP con una especie de guías avaladas por la Sociedad Española y que no se alejen mucho de los objetivos de la Sociedad Europea, para que todo el mundo que dé un curso bajo el nombre de la Sociedad Española de Cardiología lo siga. Y se va a promover a nivel poblacional y global este tipo de cursos. Este es el organigrama que exige la ERC, donde tiene que haber cierto número de instructores, cierto número de formadores para poder acreditarse, y esto es un resumen del material didáctico y de los recursos que exige y que estamos muy lejos de cumplir. La SEC, si quiere ser un organizador de curso, y así debe serlo si quiere organizar cursos que estén avalados por la ERC, tiene que cumplir una serie de plazos legales y cumplir una serie de normas. Como resumen, cada comunidad autónoma se tiene que acreditar, y de eso ya están informados los presidentes de cada sociedad, y solo así podrán organizarse luego cursos. Luego, no vale solo con acreditarse o con certificarse, hay que hacer una certificación en el escalón que estés, seas instructor, hayas simplemente dado el curso
o seas director de curso. Como vemos, y ya para acabar, pues hay un largo camino hacia la ERC, así que nosotros empezamos ya, empezamos mañana con una carpa que estará abierta al público y que la vamos a colocar en la Plaza Calvo Sotelo, enfrente del Corte Inglés, donde estará, bueno, facilitada por INSBACUR, el Instituto Valenciano de Cardiología, y donde ahora estarán los residentes de cardiología del Hospital General de Alicante y del Hospital General de Elche, espero que no me falle ninguno, de manera voluntaria, totalmente altruista, explicando las medidas de reanimación cardiopulmonar básica. Y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sandín. A continuación, tú vete poniéndolo. Sí, sí. Bueno, nos has abrumado totalmente con este tema, ya lo intuíamos, los que hacemos cursos de RCP, luego lo discutimos. Y a continuación, el doctor Brugada, de la Universidad de... Sí, voy a intentar presentar diapositivas. Lo voy a intentar. Nos va a hablar de los desfibriladores que hay en la vía pública, ya que Girona, si no me equivoco, es la primera ciudad de España que los tiene. Provincia, sí. Provincia. Bien, muchísimas... Perdón, que es que abajo me han dicho que tenía que poner las diapositivas directamente aquí, por lo tanto, les pido disculpas. Primero de todo, agradecer la invitación, es un placer estar aquí. Algunas de las cosas ya han sido... a ver, ¿cómo hago esto? Ahí. Algunos de los datos ya han sido especificados e indicados, sobre todo por lo que se refiere a la desfibrilación pública. Bien, cuando hablamos de prevención de la muerte súbita, obviamente tenemos que tener en cuenta que el 80% de las muertes súbitas cardíacas están asociadas a enfermedad coronaria, por lo tanto, a nivel de la prevención tendremos que mejorar los hábitos de salud. Esto es algo en lo cual los cardiólogos pues, seguimos dándonos con la pared, que es el paciente, pero es una realidad. Sobre todo también ahora es muy importante el ejercicio bajo control médico, sobre todo ahora que si uno no corre media maratón cada mes ya prácticamente en la oficina ya ni le hablan, ¿no? Llegado a este punto. El concepto de la historia familiar de muerte súbita, que a veces por el hecho de que una persona tiene una muerte súbita de origen natural o muerte natural, como le llaman los forenses, la familia interpreta que no había nada que hacer, que era destino, que era simplemente destino de la familia, pero estamos viendo que un 30% de los pacientes con muerte natural menores de 50 años pues tienen enfermedad genética y por lo tanto es importante para los familiares. Voy a hacer mi cuña publicitaria acerca de la importancia de la investigación. En este país estamos donde estamos y sobre todo también la transferencia de esta investigación a la práctica médica. Y cuando todo falla, que es donde quería llegar, cuando todo falla, pues bueno, la única cosa que podemos hacer es prevenir la muerte cuando un paciente está haciendo pues una muerte súbita y por lo tanto los proyectos de desfibrilación pública. Partimos de una base, que es que sabemos que una persona que padece muerte súbita en la calle tiene un 5% de posibilidades de salir vivo del hospital. Por lo tanto, estamos con un margen de mejora brutal y, por lo tanto, tenemos obviamente que mejorarlo. Sabemos también que tenemos 10 minutos para actuar y esto es muy importante. La gráfica es un poquito exagerada, no es así tan dramática, se acomoda un poco al final de los minutos porque tenemos incluso pacientes que a los 40 minutos de RCP pues aún sobreviven, pero es cierto que la mayoría de los pacientes a los 10 minutos pues fallecen. Por lo tanto, tiene que llegar un desfibrilador en 10 minutos y este es un detalle muy importante para nuestro país, para intentar ver cómo puede llegar una ambulancia en 10 minutos. Sabemos, y esto ya ha sido explicado, sabemos que los desfibriladores pueden mejorar la supervivencia. Vemos aquí pues, dos gráficos en pacientes sin desfibriladores que llega pues, a un 7 o un 9%, y en cambio cuando usamos desfibriladores pues, puede llegar a un 24 o un 38% con desfibriladores. Y el que mejora más, obviamente estos desfibriladores funcionan mejor si estás en la calle que si estás solo en casa. Los desfibriladores aún ahora no pueden actuar sin que nadie los use, por lo tanto no identifican una muerte súbita y se ponen los adhesivos directamente. Pero lo que hemos visto es que realmente sí, que puede haber una mejora de la supervivencia cuando
la gente de la calle utiliza un desfibrilador. Y esto es muy importante porque esto significa que si no puede llegar la ambulancia, los ciudadanos, los que están en la calle, pueden llegar a esta persona en menos de 10 minutos con un desfibrilador. Este fue perdón, una de las razones por las cuales decidimos poner en marcha un proyecto en la provincia de Girona Territorio Cardioprotegido, de poner desfibriladores en toda la provincia. Al final tenemos 750 desfibriladores, con lo cual estamos más o menos pues equiparándonos a una zona rural, porque hay municipios como Girona, que tiene pues, no sé, 80 o 90.000 habitantes, Figueras que debe tener pues 40.000, pero luego tenemos poblaciones, 221 municipios, algunos de los cuales tienen 80, 90, 100 habitantes. Desde el punto de vista científico, no era justificable poner un desfibrilador en una población de 80 o 90 habitantes, pero desde el punto de vista de quien pagaba, que es la Diputación de Girona, pues dijeron que tenía que haber mínimo uno por municipio. Hicimos una valoración con los estudiantes de medicina en verano del 2009, toda una valoración de todas las poblaciones, zonas de alto riesgo, zonas de mucha circulación de gente, estaciones de autobús, escuelas de secundaria, y acabamos concluyendo que necesitábamos más o menos 600 desfibriladores en Girona. Y esto venía más o menos a ser uno por cada 1.500 habitantes. Con lo cual luego decidimos, bueno, pues vamos a poner en cada población uno por 1.500 habitantes para que los alcaldes no se peleen por si yo tengo un centro de tercera edad más que no estaba, que era privado, que no sé qué, para que no se pelearan, simplemente uno por cada 1.500 habitantes. ¿Qué nos indica este estudio? Este estudio nos indica que el sistema de incorporar desfibriladores en dos niveles, el primer nivel, obviamente, ambulancias avanzadas, y el segundo nivel en los servicios de seguridad, policía local, bomberos, pues mejora también la accesibilidad a los desfibriladores. ¿Qué pusimos? Pusimos diferentes tipos de desfibriladores fijos, que están en la calle, ahora os enseñaré alguna foto, móviles, son los de la policía, y unos de estacionales, porque en Girona pues tenemos zonas de montaña con nieve en invierno y zonas de playa pues con arena o mar en verano, ¿no? Y por lo tanto tenemos que mover estos desfibriladores dependiendo de dónde se acumula la gente. Era imprescindible integrar esto con el servicio de emergencias médicas, imprescindible, sin ellos no podíamos funcionar. Teníamos, esto se ha mencionado, teníamos que eliminar las barreras legales. Actualmente, hasta hace 3 años, el desfibrilador solo lo podías usar si tenías una formación, ¿no? Y esto consideramos que era un problema. Teníamos que hacer todo un proyecto de divulgación, obviamente, y de entrenamiento público. Bien, cambiamos el decreto. Yo creo que este es el gran objetivo y lo mejor que pudimos conseguir con este proyecto fue cambiar la ley. Ahora, actualmente, en Cataluña, la ley dice, en caso de urgencia, obviamente siempre, caso de urgencia, si no hay nadie entrenado, cualquier persona puede utilizar el desfibrilador, punto. Con lo cual, esto significa que sacas completamente la decisión de acerca de si tengo formación, si me he formado, si mi formación fue hecha hace 6 años y si tengo el carnet en la cartera o no. Punto. Cualquier persona puede utilizar el desfibrilador. Hay mejoras que se van incorporando en el sistema. Estos son de otros estudios, nosotros no lo hemos hecho aún, estamos planteando hacerlo, que es simplemente tener todo un grupo de voluntarios ya alertados cuando hay una muerte súbita para que se les envíe un mensaje de texto al móvil para que puedan actuar rápidamente todos los actuantes alrededor de una muerte súbita, para que puedan acudir ahí. Esto se ha hecho pues en Holanda, está funcionando bastante bien, parece pues que esto será también una de las herramientas que se va a usar en el futuro. También ahora están saliendo pues los desfibriladores drones, ¿no? Estos drones, estas herramientas con hélices que vuelan, que es un desfibrilador, y en el cual podrá llegar el desfibrilador al sitio simplemente dirigido desde un centro de coordinador. No sé si les llamarán desfibriladrones, que no tiene nada que ver con los políticos, pero bueno, es una manera de llegar, lo más importante, llegar rápidamente. Hay algunos ejemplos que parece que funcionan bastante bien. Bueno, ¿dónde estamos en nuestro proyecto? Hemos salvado 25 vidas.
Y este es el abuelo, el segundo de vuestra izquierda, es un abuelo de 86 años que estaba jugando al dominó en el bar, pueblo de 1000 habitantes, y que de golpe pues pierde el conocimiento y tiene al lado, pues el de aquí es un albañil y el de allá es un camionero, y el que lleva el jersey naranja es el dueño del bar. Y bueno, y el albañil le dice, el camionero le dijo al albañil, le tenemos que dar una descarga en el pecho. Y el albañil dijo, acaban de poner una máquina de estas en el pueblo, voy corriendo a buscarla. Y el albañil fue corriendo a buscar, este era uno de los 14 municipios, prueba piloto para asegurar de que todo funcionaba, porque los desfibriladores pues están en la calle, tienen sistema informático, tienen control de temperatura, tienen control de batería, comunicación con el SEM, por lo tanto estábamos mirando que todo funcionara. Bueno, aquí tenéis el desfibrilador, cogen el desfibrilador y le ponen el desfibrilador en el pecho y, bueno, y le salvan la vida. Y luego nosotros los entrevistamos en esta foto y les preguntamos cómo sabían cómo actuar. Si habían hecho formación, el camionero, albañil, nada de formación, absolutamente nada, teníamos que hacer algo. Y al final el albañil me dijo, es que yo lo había visto en las películas. Ya está, lo habían visto en las películas, no sé si era Hospital General, Hospital Central, no me acuerdo cómo se llama, Urgencias, Anatomía de Grey no, que todos los días se pasan ahí con... Pero bueno, la realidad es que las películas nos ayudan a mejorar el conocimiento de la población, pero a veces, esto es un estudio muy interesante, a veces también nos pueden generar problemas. Este es un estudio en el cual se miró cómo las películas ayudan a todo el proceso de reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador. Y lo que se vio es que las películas son terribles, que ponen desfibriladores a pacientes en asístole, que hacen RCP a pacientes que están respirando y gritando. Y esto es un problema, porque esto significa, y ahí esto lo mencionan en el artículo, que claro, que es un problema porque la familia te puede preguntar por qué no le pusiste un desfibrilador a una persona en asístole, porque yo lo he visto en las películas. Y esto es muy importante, que las películas pues incorporen a alguien que sepa un poco del concepto de medicina, ya no digo de RCP solo, pero sí de medicina, para que no se piensen pues que cuando encuentran un pelo de ahí, pues al cabo de 5 minutos tienen el ADN hecho y al ladrón o al que sea, pues ya descubierto, ¿no? Como pasa en las películas. Este es el gráfico de este paciente de 86 años. Ahí lo ven, fibrilación ventricular, se ponen los electrodos, fibrilación ventricular, se aconseja el uso de descarga, inicio la carga, 3, 2, 1, pataplam ahí, descarga y un ritmo más o menos regular. 86 años, llegó al Trueta y al Trueta pues se fue a casa. 63 años, albañil, se cae del andamio, exactamente igual, le ponen el desfibrilador, descarga eléctrica y recupera el ritmo. 57 años, este es un jardinero, exactamente igual, estaba descargando unos sacos de tierra, ahí en Girona, y exactamente vuelve a hacer pues una fibrilación ventricular, descarga de DAI, de DEA, son automáticos, los desfibriladores en Girona son automáticos. Y este es el último, 56 años, profesor de inglés, deja a su hija en la escuela y justo delante del policía que está dirigiendo el tráfico de entrada en la escuela, se desploma, el policía tiene un coche ahí al lado, coge el desfibrilador, le pone el desfibrilador. Como veis, vuelve a hacer una fibrilación ventricular, se recupera, en la ambulancia se ve con un infarto agudo de miocardio, le están haciendo el electro, vuelve a caer en fibrilación ventricular, le vuelven a dar una descarga y el paciente, bueno, pues vuelve a dar clases de inglés. Bien, esto es en Girona, y por lo tanto Girona es una pequeña provincia de Cataluña y hay una provincia mucho más grande en Cataluña y una ciudad mucho más importante, por lo menos esto es lo que dicen ellos, ¿no? Y que por lo tanto pues, tampoco podía ser menos, y ahí pues ahora estamos, o Josep es quien lleva este proyecto, se está proponiendo pues cardioproteger la ciudad de Barcelona. Este es un proyecto que no es exactamente desfibrilación pública, porque estamos poniendo desfibriladores en las farmacias, por tanto no es libre acceso, pero sí que es una manera bastante fácil de tener desfibriladores en una zona, bien reconocidos, en zonas que están bien distribuidas, como son las farmacias. Por lo tanto, esto nos permitirá pues, poder llegar a todas las muertes súbitas, o por lo menos intentar llegar a todas las muertes súbitas. No nos paramos ahí, estamos ahora cardioprotegiendo los mercados de Barcelona, estaciones de metro, bibliotecas, autobuses, instalaciones deportivas. Todo esto forma parte de un proyecto de muerte súbita, o de Girona sobre todo, en el cual, pues si hay una muerte y acaba en autopsia, pues hacemos, si es de menos de 50 años,
como que un 30% pueden ser genéticas, pues hacemos un estudio genético y valoramos a la familia, y si sobreviven, pues bueno, tenemos otros proyectos para intentar mejorar pues la prevalencia o la supervivencia de estos individuos. Y luego hay un proceso de formación, divulgación, porque se está demostrado también que la formación de adolescentes y de chicos en las escuelas es muy importante para llegar a toda la población. Y nosotros empezamos hace 6 meses el proyecto de Los Héroes Salvan Vidas. El título era más largo, era Los Héroes no marcan goles, los héroes salvan vidas. Lo que pasa es que ahora que tenemos a Messi así un poquito mejor, pues dejamos lo del fútbol, que no se nos enfaden, ¿no? Y por lo tanto es Los Héroes Salvan Vidas, y esto es un proyecto que hacemos con los estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina de Girona, en el cual tenemos una furgoneta y tenemos todo un proceso de maniquís y de desfibriladores, y nos vamos a todas las escuelas a formar a los chicos de cuarto de ESO. Escogimos cuarto de ESO porque aún están todos obligatorios en la escuela, más a primero de bachiller ya la mitad ya no están ahí, y formamos, nuestra intención es formar los 7.000 chicos cada año. Hemos empezado un poquito tarde este año, pero ya llevamos formados prácticamente 3.000, llegaremos a 3.000 esta semana, y esta es una formación de 1 hora, en la cual les informamos o les enseñamos acerca de posición lateral de seguridad, llamar al 112, reanimación cardiopulmonar básica y uso de desfibrilador. Y esto para nosotros es imprescindible que se haga. Es gratis, lo hacemos pues con subvenciones de la Diputación, completamente gratis, a la escuela no les cuesta nada, a la escuela solo tienen que poner pues el espacio, el pabellón polideportivo. Por ejemplo, aquí tenéis pues algunos tenéis la furgoneta muy divertida, algún día de estos le añadimos también unos altavoces y empezamos a vender colchones, pero es una manera de intentar sacar la dificultad, las dudas acerca de la reanimación cardiopulmonar. El mensaje es muy sencillo para estos chicos. Si ves a alguien que cae en la calle, actúa y piensa en el DEA. Actúa y piensa en el DEA. Hay DEAs en todo Girona, por lo tanto, actúa y piensa en el DEA. Analiza conciencia, telefonía a urgencias, aplica el desfibrilador y espera la ambulancia. Actúa y piensa en el DEA. Obviamente, cada paso tiene su proceso, pero simplemente lo que nos interesa es que actúen. Trabajamos también exactamente igual con la divulgación en la calle. Tenemos un muñeco. Uno de los detalles más importantes para mí que hemos visto después de estar formando a la gente es, bueno, he puesto el adhesivo, ¿y ahora qué pasa? He puesto los parches, ¿y ahora qué pasa? Pues hemos creado pues una pantalla ahí donde se explica exactamente, pues esto está en un museo en Sant Feliu, pero también tenemos uno móvil, en el cual pues se ve exactamente al momento que pones los parches correctamente, tienes ahí el trazado y ves exactamente lo que está pasando y van explicando lo que va pasando en el corazón. Y esto yo creo que es importante para que la gente pues recuerde más que simplemente se les explique de palabra lo que ocurre. Estamos trabajando con otras herramientas. Uno de los detalles más importantes también debido a las películas es que la gente no sabe la presión que tiene que hacer en el pecho ni cuánto tiene que hacer bajar el pecho, y por lo tanto hemos creado pues una herramienta, pues esto cuesta 5 euros, una herramienta para que la gente entienda la presión que tiene que hacer y lo difícil que es hacer reanimación cardiopulmonar o masaje cardíaco durante 2 minutos seguidos, que no es fácil, y por lo tanto tienen que tener en cuenta que tiene que haber gente ahí ayudando, que no pueden hacer reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos solos. Bien, acabo con esta diapositiva. ¿Qué pretendemos con todo el proyecto? Simplemente que el uso del desfibrilador deje de ser noticia. Que salvar a una persona por un desfibrilador pues simplemente deje de ser noticia. Y esto es algo en lo cual aún nos encontramos ahora. Queremos que el desfibrilador se convierta en un extintor, ¿no? Está en todos sitios. De incendios, pues si, no sé si recuerdan cuándo fue el último incendio, pero es que de muertes súbitas cardíacas en la calle pues hay miles y miles cada año en España, y por lo tanto es imprescindible tener desfibriladores. Mira, hay un extintor ahí, pues es imprescindible tener desfibriladores. En un hotel donde puede haber 40 extintores y 20 mangueras, pues con un desfibrilador en recepción es suficiente, y al precio que están prácticamente es asumible para cualquier empresa. Bien, acabo aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Brugada. En el portamalis hay un desfibrilador en la recepción. Igual os habéis fijado si estáis allí. Bueno, vamos avanzando en el tema de la reanimación cardiopulmonar. Sabemos que necesitamos formación, sabemos que necesitamos desfibriladores, y ahora el doctor José Manuel Azuar nos hablará
del papel de los servicios de emergencias en los pacientes con parada cardiorrespiratoria. Hola, buenos días. No sé si me oye bien. Buenos días. Me llamo José Manuel Azuar, soy médico de una unidad de soporte vital avanzado aquí en la ciudad de Alicante. Trabajo en nuestra hospitalaria desde hace ya un montón de años. Y bueno, un poquito para presentar, para hacer una visión general del trabajo que hacemos nosotros en nuestra hospitalaria, he querido sacar del trabajo nuestro de un registro de unos datos que se están llevando, incluidos en un proyecto nacional que está liderado por el compañero Fernando Rosell. El proyecto es con el acrónimo de OSCAR, ¿vale? Es un proyecto de un registro nacional de paradas cardiorrespiratorias atendidas por los servicios de emergencias. Todo se recoge en variables clave, un poquito mirando los estándares SUSTAIN y un poquito adaptándolos a las particularidades de cada comunidad autónoma. El objetivo principal de este proyecto es conocer la supervivencia de las paradas y las secuelas neurológicas y un poquito incluirlas en un registro que pueda dar una serie de casos que pueda dar estudios potentes para poder analizar la parada cardiorrespiratoria. Participan las 17 comunidades autónomas en este proyecto, incluso alguna local, como el SAMUR de Madrid o el Servicio Médico de Bomberos de la ciudad de Zaragoza. En lo que respecta a los datos que tenemos de la comunidad autónoma de aquí de Valencia, pues sabemos que atendemos a casi 5 millones de habitantes, una densidad de población alta, y el servicio de emergencias está estructurado aquí en una central de emergencias en La Eliana, en Valencia, con un acceso telefónico único a través del 112 que recibe todas las llamadas, las clasifica y transfiere a 3 centrales de coordinación sanitaria a nivel provincial, una en cada provincia. En estas centrales sanitarias de coordinación sanitaria trabajan los médicos coordinadores y locutores CICU, que son los que reciben las llamadas o las demandas sanitarias del 112, las clasifican y asignan los recursos más adecuados para esas demandas. Actualmente en la Comunidad Valenciana se dispone de 45 unidades de soporte vital avanzado, además de 2 helicópteros medicalizados, uno en Castellón y otro también aquí en Alicante. Y aparte de las unidades de soporte vital avanzado, también hay hasta 100 unidades de soporte vital básico, lo que aquí nosotros llamamos Bravo, que disponen de técnicos en emergencia sanitaria. En este periodo analizado del año, del 2013 al 2014, pues las demandas sanitarias que llegan a las centrales de coordinación son numerosísimas. En total han sido más de 93.000 demandas sanitarias que han sido asignadas a unidades SAMU de soporte vital avanzado, que llega a ser una media de aproximadamente unos 5 avisos por día y por unidad SAMU. En el registro de paradas cardiorrespiratorias se han llegado a incluir en este periodo 767 casos de paradas cardiorrespiratorias atendidas por unidades SAMU. ¿Vale? De estas 767, 160 han sido sin intentos de reanimación, que si se le añaden otras 3.400 y pico que se sacan del sistema de información del 112, llegan a ser un número bastante considerable de paradas de cardiorrespiratorias que cuando llega el equipo SAMU decide que no se puede hacer nada y no se intenta ni siquiera reanimar. Han quedado 607 casos donde sí que se han hecho intentos claros de reanimación cardiopulmonar, que llega a ser más o menos el 1,2% de los avisos de las unidades SAMU. De estos 607 casos, 2/3 son hombres y la distribución por rangos de edad aproximada, con una media de edad de 63, es como viene en el gráfico. Uno de las variables analizadas son los motivos de las consultas. Este es un mal dato para nuestras centrales de coordinación, cuando más de la mitad de los avisos entran como pacientes inconscientes. Es que en las centrales de coordinación habría que repasar un poquito los procedimientos de clasificación de las llamadas, porque no puede ser que luego lo que resultan paradas cardiorrespiratorias entren como pacientes inconscientes. Una variable clave que se analiza en numerosos estudios es el lugar de la parada. Más de la mitad de los avisos, las paradas cardiorrespiratorias
con intentos de reanimación es en domicilios. Hay, la verdad, que también hay un buen número de casos en calle y en edificios y lugares públicos. En total creo que son más de 160 casos en esos sitios. Respecto a la parada presenciada, pues hay un buen dato también, que llega casi al 60%, la mayoría son testigos que suelen ser familiares de las víctimas, ¿vale? Hay un buen tanto por ciento también de 37 casos que llegan a verlos las mismas unidades de soporte vital avanzado. Respecto a los primeros intervinientes, bueno, los acuerdos que se llegaron en las reuniones con el proyecto de Óscar era incluir en primeros intervinientes todo aquel que no fuese personal de una unidad de soporte vital avanzado, y entonces incluían también lo que aquí nosotros tenemos como soporte vital básico en las unidades Bravo, que vemos que son en nuestra serie de casos la gran mayoría de los primeros intervinientes. Para mí quizás es un error incluirlos todos y no dejarlos en un segundo escalón, porque estas unidades de soporte vital básico pertenecen también al sistema de emergencias y habría que diferenciar un poquito entre lo que son primeros intervinientes que no pertenecen al sistema de emergencias de los que sí que ya pertenecen, como son las unidades de soporte vital básico, y luego nosotros cuando actuamos. Del tipo de reanimación que se ha realizado, como intervienen muchísimos soportes vitales básicos que están formados y además tienen DESA, pues entonces lo que más llama la atención es que el 60%, más del 60%, se hace masaje y ventilación antes de la llegada del soporte vital avanzado. Un dato, un poco también, que va en relación con el motivo de la consulta, es el soporte vital básico asistido por teléfono, que no llega ni al 1%. Si no se clasifica bien y no se detecta la parada a nivel de las centrales de coordinación, pues no se inicia tampoco ese soporte asistido por teléfono. Quizás es ahí donde habría que mejorar muchísimo aquí en esta comunidad. Respecto a la desfibrilación precoz, antes de llegar nosotros, como intervienen muchísimos soportes vitales básicos, se utiliza muchísimo Aldea, pero solo un escaso 12% llegan a hacer un choque antes de llegar nosotros. Respecto, ya cuando empezamos a actuar nosotros, el ritmo inicial, bueno, en la mayoría de los casos, como en todos los estudios que se publican, el ritmo inicial detectado son ritmos no desfibrilables, la mayoría son asistolias. Cuando ya se analizan los ritmos iniciales en aquellos pacientes que han sobrevivido, además con buen resultado neurológico, se invierte la tendencia y el ritmo inicial en estos pacientes ha sido un ritmo desfibrilable, la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Como en nuestro país, en los soportes vitales avanzados hay facultativos en el manejo de la vía, al contrario que en los anglosajones, aquí el manejo de la vía aérea es sobre todo con intubación, es lo preferido, intubación orotraqueal, con más del 80% de los casos. Este no es un mal dato, yo para mí quisiera que fuera mejor, porque sí que insisto mucho a los compañeros en manejar lo que es la capnografía. Hay que tener en cuenta que a mitad de este estudio fue cuando se introdujeron ya los monitores desfibriladores ya multiparamétricos que incluían la capnografía también. ¿Vale? Pero sí que se le insiste muchísimo en que es el mejor método para comprobar, el más fiable para comprobar una correcta intubación orotraqueal, que además sirve como un dispositivo para saber el tipo, la calidad del esfuerzo de la reanimación que estamos haciendo, como un detector muy precoz de la recuperación de pulso, y también puede usarse como predictor de los esfuerzos de reanimación que se están realizando. Otros dispositivos que utilizamos en soporte vital avanzado son los cardiocompresores. Aquí en la Comunidad Valenciana utilizamos el Autopulse y el Lucas. En este estudio, pues solo en esta, ahora hay más, ahora se han introducido algunos más, 5 en la ciudad de Valencia también, pero en la serie de casos de esta que os presento, pues solo 4 unidades tenían, de las 45 tenían este tipo de dispositivos, luego no da valores muy significativos, y además casi siempre el uso, y se introdujeron en estas unidades como un proyecto de
de un protocolo de donante en asistolia que se estaba llevando y que se lleva todavía con el Hospital de San Juan. De hecho, en esta serie de casos se han registrado 15 casos de donantes en asistolia, 1 en el Hospital de la Fe y 14 en el Hospital de San Juan. Actualmente se ha puesto en marcha también un protocolo de donante en asistolia también en la ciudad de Valencia con el Hospital de la Fe, que ha empezado a funcionar además hace muy poquito. Más dispositivos que actuación nuestra en el soporte vital avanzado, fibrinólisis, pues hay poquitos casos porque además ya se está desplazando muchísimo hacia la angioplastia primaria, ¿vale? En esta serie de casos hay solo 8 casos donde se ha puesto fibrinólisis y la supervivencia de ellos, solo 2 de ellos con buenos resultados neurológicos. Y respecto a la hipotermia, se usan aquí en la ciudad de Alicante, en solo 3 unidades, hay muy poquitos escasos casos registrados, solo 2 en este periodo, con buenos resultados los 2, pero tan poquitos que la muestra no da para mucho, ¿vale? Aquí lo que utilizamos, no se ve bien en la fotografía, son parches, porque desde el punto de vista operativo de nuestro trabajo, las ambulancias están bastante cargadas y lo que son sueros fríos para aplicar hipotermia era poco operativo en nuestro caso, ¿vale? Y entonces se optó por este sistema junto con la UCI de aquí del Hospital de Alicante, que es con los que se hizo el protocolo de hipotermia con ellos, ¿no? Respecto a la etiología, pues más del 38% aproximadamente de la etiología de las paradas es de etiología cardíaca. Hay un tercio de desconocidos que casi siempre la literatura dice que muchos de estos casos son también de etiología cardíaca. Pasando ya un poco al final, sobre la supervivencia de nuestra serie en ese periodo, pues de los 607 casos que se han intentado reanimar de parada cardiorrespiratoria, 106 llegan vivos al hospital, representan el 17,5% de los casos, ¿vale? Al alta hospitalaria, vivos, quedan 37, que son un 6% de toda la serie, y analizando un poquito el estado neurológico con la escala de Glasgow y Pittsburgh, pues solo 29 salen con buenos resultados. Representan un 5% escaso de toda la serie de reanimaciones. Un valor un poquito bajo respecto a la mayoría de lo que se viene publicando, que son alrededor de un 8%. ¿Vale? Un último gráfico que lo que he intentado es coger de los factores que más se asocian a la supervivencia con buen resultado neurológico. He escogido 6 de ellos. He analizado la ratio junto con un intervalo de confianza del 95% y 3 de ellos sí que salen con buenos resultados y además con significación estadística. Uno, el ritmo desfibrilable, que sale casi un 8 veces más de probabilidad de sobrevivir cuando tenemos un ritmo desfibrilable frente a no tenerlo. Respecto a la etiología cardíaca, cuando se presenta hay 3,28 veces más probabilidades de sobrevivir si no es de etiología cardíaca, y cuando se presenta la parada cardiorrespiratoria en domicilio hay 8 veces menos probabilidades de sobrevivir que cuando es fuera del domicilio. Los otros 3 factores no salen con significación estadística. El soporte vital previo sí que sale 2,6 veces más probabilidades de sobrevivir que cuando no se realiza soporte vital previo, pero sin significación estadística. Y desde luego lo que no me ha dado ya ninguna asociación con supervivencia es la parada cardíaca presenciada o la desfibrilación precoz. Yo interpreto que estos datos o estos malos datos de que no se asocian la supervivencia con la intervención de los primeros intervinientes, creo que es porque en esta serie de casos se incluyen lo que es la actuación de los soportes vitales básicos que pertenecen a nuestro sistema de emergencias como primeros intervinientes. Quizás haciéndolo con un escalón intermedio daría más resultados, lo que pasa es que entonces sí que demostraríamos que lo que es la participación ciudadana de familiares, testigos directos, bomberos, policías y demás, u otros sanitarios en la calle, pues veríamos que los datos son bastante bajos. Bueno, no me he querido alargar muchísimo más y no tengo más que decir. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues para terminar, ya hemos conseguido llegar al hospital y la doctora Coral Suero del Hospital Carlos Saida de Málaga nos hablará de la asistencia del medio hospitalario. Buenos días a todos. Bueno, para empezar quiero dar las gracias al comité organizador, a los doctores Moya y al doctor Ruiz Mateas por invitarme a esta ponencia y sobre todo en un tema pues que cuando estamos en el hospital y nos llega el paciente que trae la extrahospitalaria y que tenemos que recibir, pues nos crea muchas dudas muchas veces qué es lo que estamos viendo, qué estamos presenciando y un poco queremos enseñar también cuál es nuestra actuación ante estas circunstancias. Para empezar, bueno, pues deciros que, bueno, ya lo hemos dicho a lo largo de las charlas anteriores, la parada cardíaca es la principal causa de muerte prematura en España, en los países occidentales. Tiene una etiología múltiple, fundamentalmente cardíaca en el adulto, de ahí el término de muerte súbita cardíaca. En nuestro país mueren en estas circunstancias pues, entre 15.000 y 25.000 pacientes al año, con una gran variabilidad en la supervivencia, que puede oscilar entre un 2 y un 10%. Cerca de 300.000 muertos se producen por estas circunstancias en la Unión Europea y una cifra similar en los Estados Unidos. Por lo tanto, y como decía antes el doctor Brugada, es un importante problema de salud pública y de difícil abordaje. Pero analizando, como acaba de decir el compañero de extrahospitalaria, los datos de las paradas cardíacas extrahospitalarias, este registro, que va enlazado con lo que él acaba de comentarnos y que es un poco el germen y el inicio del registro OSCAR, es el registro que se realizó del año 2008 al año 2010 en la comunidad andaluza, un registro realizado por la EPES, por el 061, con el doctor Rosell liderando el proyecto, en el que se analizaron las paradas extrahospitalarias, que se recogieron un total de 8.889 pacientes, entre diagnósticos de muerte y paradas cardíacas. De estos pacientes que se registraron, un 36% se denominaron paradas cardíacas y de ellos se analizaron expresamente aquellos en los que se inició una reanimación, que fueron un 93% de esas paradas, considerando el 6% restante como que era inútil la reanimación que se había realizado. Y de estas paradas en las que se realiza reanimación, el porcentaje de fallecidos in situ alcanza hasta un 67%, un 29% se consigue una recuperación del ritmo cardíaco y se trasladan hasta el hospital, ingresando en nuestras áreas hospitalarias, y un 3% llegan al hospital, pero en el curso de esa reanimación. El resultado final de todo esto es que de las paradas en las que se consigue una recuperación del ritmo cardíaco espontáneo y que llegan en recuperación de ese ritmo cardíaco al hospital, el análisis del estado neurológico al alta de estos pacientes consigue un estado neurológico aceptable de 277 pacientes, lo constituye un 9%. Pero, y lo que es más importante, de aquellos en los que la reanimación se ha iniciado en la extrahospitalaria y llegan en el curso de esa reanimación al hospital, que son un pequeño porcentaje, tan solo un 3%, sin embargo, ningún paciente del grupo de la RCP en curso consigue recibir el alta hospitalaria, lo que quiere decir que esa reanimación, podemos seguir los cuidados en el hospital, pero parece que los resultados al final es que no conseguimos la reanimación de estos pacientes, o al menos no lo suficiente como para que se marchen de alta a domicilio y en un estado neurológico aceptable. Y es que la cadena de la vida lo es. Estaba establecida una cadena de la vida que se inició con la llamada precoz, el inicio rápido del soporte vital básico, el desfibrilador, a ser posible en el lugar de la parada o bien traído por los equipos de extrahospitalaria, y el aporte de los cuidados de un soporte vital avanzado. Pero también lo es un quinto eslabón de la cadena, que son los cuidados posparada, y ahí es donde las áreas hospitalarias tenemos nuestro papel. ¿Y qué escenarios nos podemos encontrar cuando nos llega una parada extrahospitalaria a nuestra área de urgencias? Pues nos podemos encontrar en general dos escenarios: que nos llegue esa parada no recuperada, que está todavía en el curso de la reanimación, o que nos llegue una parada extrahospitalaria que ya se ha conseguido una recuperación del ritmo cardíaco espontáneo. En el primer caso, en la parada cardíaca no recuperada, será fundamental la transferencia que realice el equipo de la extrahospitalaria al equipo que en el crítico va a atender al paciente en el curso de esa reanimación.
Esa transferencia, todos sabemos la importancia que tiene en estos momentos, es un proceso fundamental porque es un proceso informativo de la situación clínica del paciente que traspasa la responsabilidad del cuidado del enfermo de un profesional sanitario a otro y proporciona una continuidad a los cuidados recibidos hasta ese momento por el paciente. Esta transferencia debe estar basada, según las últimas líneas de estudios sobre seguridad del paciente, pues igual que nos mantenemos en las líneas del A, B y C para la parada, siguiendo un esquema basado en el SBAR, o en europeo, en español, en el SAER, que es que debemos transferir datos sobre la situación, que es lo que ha ocurrido en el momento de la parada, los antecedentes o circunstancias que el equipo de la extrahospitalaria nos aporta sobre qué es lo que los que estaban presentes o presenciaron esa parada pueden aportar sobre lo que ocurrió, la evaluación que el propio médico de la extrahospitalaria realiza sobre el proceso y lo que ha ocurrido y un poco sobre la recomendación que él piensa que debemos hacer para seguir corrigiendo el problema que tiene el paciente. Y es que desde que se inicia la reanimación ya sabemos todos que es una reanimación cardiopulmonar, la ventilación no va por su lado y la circulación por otro. De la misma manera, desde que se inicia la parada en domicilio o en la calle y inicia la asistencia del equipo de la extrahospitalaria durante el traslado, con la continuidad de cuidados que se realiza dentro de la ambulancia, utilizando las medidas pues que nos ha comentado también el compañero, cardiocompresores o a veces con las medidas físicas de la reanimación, hasta la llegada al área hospitalaria en la que se realiza la transferencia, no como pongo en esta imagen, mirándonos a las espaldas cada uno a su aire, sino con una transferencia activa en la que debemos valorar juntos qué es lo que nos aporta el equipo sobre los ritmos que se han encontrado en el momento de inicio de la asistencia, nos lleva a mantener esos cuidados de reanimación mientras el equipo está realizando la transferencia y que en ese momento, que no sé si esto se pondría en funcionamiento. Perdón, es la anterior. Se pasa al segundo vídeo. Bueno, sería mantener los cuidados en el área de críticos, manteniendo esa reanimación cardiopulmonar activa que hemos comentado inicialmente, mientras el equipo va realizando la transferencia, el resto de... Si consigo poneros esto. Mientras el líder de equipo está realizando la transferencia con el equipo de la extrahospitalaria, el resto del equipo, tanto enfermeros como médicos, mantendrán esa reanimación cardiopulmonar haciendo las medidas pertinentes. Teóricamente aquí es que se veía el vídeo cómo funcionaba. En esto lo que quería demostraros un poquito es que nosotros en este momento debemos buscar la calidad de esa reanimación pulmonar siguiendo las recomendaciones del documento que el año pasado elaboró la AJA, una declaración de consenso sobre la importancia de la calidad de la reanimación cardiopulmonar, dado que esta calidad de la reanimación mejora los resultados de la reanimación cardíaca tanto extra como intrahospitalaria. Y una de las recomendaciones más importantes que trae este documento es la recomendación de designar previamente lo que se denomina la figura del líder de equipo, que es el que inicia esa transferencia entre ambos equipos de los datos importantes y que debe dirigir y coordinar todos los elementos de la reanimación, buscando ofrecer una RCP de la más alta calidad. Esa figura del líder de equipo, que bueno, cada uno en su área de trabajo tiene la manera de ponerlo en funcionamiento. En nuestro caso, en mi hospital, el líder de equipo es siempre el que está llevando la guardia, el que está asignado ese día como equipo de guardia. En otros lugares más europeos y más nórdicos, como puede ser este hospital en Suecia, en Malmö, pues tienen incluso establecido una especie ¿cómo se dice?, de lugar de señalización que establece como una especie de elevación para el líder de equipo desde donde dirige y coordina todas las actividades que se van a realizar durante la reanimación cardiopulmonar. De tal manera que busca que sigamos las recomendaciones que nos indican desde el Circulation como objetivos de la RCP en cuanto a mantener una frecuencia de compresión aceptable, una profundidad de la compresión, una ventilación no excesiva,
no solo haciéndolo en el momento, sino analizándolo posteriormente mediante una técnica de briefing en la que se realizarán unas fichas de informe donde se hará una lista de comprobación general y un análisis de la calidad de la RCP que este líder de equipo debe realizar a posteriori después de cada una de esas paradas. Como resultado de esto, puede ocurrir que a pesar de ello no consigamos reanimar al paciente y el paciente sea un paciente que finalmente muere en el área de crítico o se considera una resucitación no exitosa. No por ello es un paciente en el que debemos olvidarnos de que en algunas circunstancias estos pacientes pueden ser en los lugares apropiados y donde existe el protocolo oportuno donantes en asistolia, son los llamados Matrix 2 tipo 2A, que proceden de la extrahospitalaria y que esta donación en asistolia desde el año 2000 se ha venido utilizando en algunos hospitales. Se han ido adhiriendo cada vez más hospitales a esta donación en asistolia. En general, han liderado un poco todo este protocolo de donación en asistolia hospitales de la Comunidad de Madrid, como son el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital 12 de Octubre, pero también en el Clínico de Barcelona ha habido casos de donación en asistolia y se ha conseguido órganos para pacientes que así lo requerían. En cuanto a la parada cardiorrespiratoria que llega al hospital y con una recuperación del ritmo cardíaco espontáneo, pues tenemos que recordar que hay un síndrome posparada cardíaca en el que debemos actuar, puesto que este es el momento en el que el paciente requiere de nuestros máximos cuidados para que la recuperación final sea óptima y el resultado final sea que tenga un estado neurológico aceptable. Y en este síndrome posparada cardíaca está incluida los protocolos de hipotermia terapéutica. El síndrome posparada cardíaca, que todos sabemos lo que es un proceso que se produce después de la isquemia súbita y general que se produce, la reperfusión posterior, lleva a una serie de alteraciones globales que deben ser vigiladas estrechamente y que deben venir dadas desde la posibilidad de que persista la enfermedad precipitante y que debemos vigilar, los cuidados sobre el daño cerebral y el daño miocárdico y el tratamiento del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que será similar al que sucede durante la sepsis. Hay unas fases que están establecidas. El ILCOR estableció que los primeros 20 minutos son los minutos en los que debemos actuar de manera más intensiva sobre esos cuidados posparada. Por lo tanto, son los 20 minutos iniciales en los que el paciente casi siempre está en nuestra área de urgencias y debemos asegurarnos de mantener la estabilización hemodinámica, de asegurar su vía aérea, de hacer una adecuada historia clínica en la que además busquemos sobre todo la posibilidad de que el inicio de esa parada haya sido un dolor torácico o que hayamos encontrado en los electros un ritmo que haya sido un ritmo desfibrilable que planteará la necesidad a lo mejor de una hemodinámica inmediata. Y la valoración del estado de conciencia del paciente según la escala de coma de Glasgow habitual en nosotros, que nos permitirá un poco decidir, hacer una toma de decisión sobre la realización de esa hipotermia terapéutica o no, o las pruebas que requiramos para la valoración del paciente, como puede ser fundamentalmente un TAC craneal, la analítica, para ver situaciones metabólicas que hayan producido la parada o una radiografía de tórax. Siguiendo un poco esquemas como este, en el que nos plantearemos, una vez estabilizada la situación inicial y optimizada tanto la oxigenación como la hemodinámica, si el paciente obedece órdenes y por tanto está en un Glasgow aceptable, valorar la necesidad de esa reperfusión coronaria si en el origen de la parada estuvo un proceso coronario o si el paciente está en un Glasgow bajo, considerar la inducción de una hipotermia terapéutica. En esa fase debemos también mantener una monitorización continua, tanto en urgencias como en UCI, de todos los parámetros fundamentales y decidir lo antes posible si el paciente es candidato a alguna de las técnicas de optimización de los cuidados en estos momentos. En cuanto a la hipotermia terapéutica, pues decir que aunque está recomendada desde el año 2003, ya sabemos todos que consiste en el enfriamiento corporal hasta una temperatura entre los 32 y 34 grados, sobre todo en aquellos pacientes comatosos con ritmos iniciales desfibrilables, aunque se recomienda también, fuera de la recomendación inicial en la que los estudios indicaban que había resultados favorables, que era solo en los ritmos iniciales desfibrilables, se extendió la recomendación a todo tipo de pacientes, incluidos los no desfibrilables. Y el principal efecto protector de la hipotermia consistía en reducir la lesión cerebral posterior que se produce en estos pacientes a través de efectos multifactoriales. Este es un poco el esquema que he hablado de manejo de cuidados posparada del paciente. Y en cuanto a esta hipotermia terapéutica, que se debe iniciar en los primeros 20 minutos y que es recomendable que al menos tenga una duración de 24 horas, y que ya ha comentado también el compañero de la extrahospitalaria que existen muchas formas de realizarlo, desde la utilización de sueros a la utilización de dispositivos específicos con tipo parches adhesivos.
Lo fundamental es saber que el pronóstico de los pacientes que continúan en coma tras suspenderse la sedación debe establecerse una vez pasadas 72 horas tras alcanzar una normotermia, porque a veces la valoración se hace de manera un poco precipitada y un poco rápida. Y en nuestro hospital, por ejemplo, del que no lo tengo en las diapositivas porque no tenía los datos, pero me los aportaron ayer por la tarde, tenemos 8 casos en los que se ha realizado hipotermia terapéutica. De esos 8 casos, la verdad es que entre que algunos han sido limitaciones de esfuerzo terapéutico y otros se ha hecho una valoración, pensamos que un poco precipitada, los resultados no han sido nada buenos. Y muy recientemente han salido algunos artículos, este publicado en el JAMA y este otro publicado en el New England Journal of Medicine, que han puesto un poco en duda la utilidad de esta hipotermia terapéutica. Estos artículos al final han llevado a la publicación de un posicionamiento del Plan Nacional de RCP sobre la hipotermia terapéutica, pero a pesar de la publicación de estos artículos en los que parece que la hipotermia no daba esos resultados óptimos que parecía, tras una revisión exhaustiva, finalmente el Plan Nacional de RCP, al que se ha unido también la RC, aboga porque se continúe con la realización de las medidas protectoras de las secuelas neurológicas a través de la hipotermia. Finalmente, recordar que, aparte de esto, se debe evitar la hipertermia si no se puede realizar esa hipotermia y que lo importante es aplicar las terapias que ya se sabe que son efectivas. Como conclusión, decir que sobre los pacientes en RCP refractaria debemos actuar e intensificar la actuación mediante una adecuada selección de los pacientes en parada de causa coronaria, evacuándolos precozmente y utilizando alguno de los compresores torácicos mecánicos, intentando realizar una revascularización coronaria urgente de este paciente y aplicando los cuidados intensivos posparada de los que acabo de comentar. Y que el aumento de la supervivencia vendrá dado por una buena ejecución de las maniobras de resucitación y el seguimiento adecuado de los protocolos de cuidados por resucitación. Y esto pues, es un recordatorio de que muchas veces la gente pregunta que si hay vida después de la muerte. Y sí, hay vida después de la muerte, puesto que algunos de nuestros pacientes, como ya hemos dicho antes, se recuperan y algunos de ellos, presenciado por nosotros después de su ritmo desfibrilable, pues piensan que están en el cielo y que acaban de ver a su enfermera de ojos azules, que es un ángel que le está colocando un suero. Y muchas gracias. Bueno, desafortunadamente, por un lado, pues los ponentes han hecho unas magníficas charlas y se han comido el tiempo que teníamos de discusión, y para no bloquear la siguiente mesa de comunicaciones, pues no va a haber discusión. Pero yo creo que lo importante, y me gustaría cerrar esta mesa con una serie de comentarios, es que ha contribuido en primer lugar, y me parece una iniciativa estupenda de la organización de esta reunión, a poner de manifiesto la relevancia del problema de la parada cardiorrespiratoria. En segundo lugar, a poner también de manifiesto la necesidad de implicación de los profesionales de distintas formaciones, y especialmente nosotros, sobre todo con 3 miras. En primer lugar, a la concienciación, tanto personal como de acciones hacia la sociedad civil de este problema, la necesidad de implementar medidas de formación en este ámbito y, obviamente, la de, al final, acabar en actuaciones asistenciales. Yo creo que el papel de las 2 secciones, de electrofisiología y arritmias y de estimulación, es muy importante en de alguna manera, continuar con las acciones encaminadas a mejorar la asistencia, la concienciación, la formación y, al final, el resultado final, que es el de salvar vidas en pacientes con parada cardiorrespiratoria. Y, desde luego, no os quepa duda de que institucionalmente en la Sociedad Española de Cardiología este es un proyecto que hemos tomado como un proyecto estratégico, que Nacho Fernández Lozano lo está liderando y que va a seguir liderándolo y va a seguir, de alguna manera, dando la vara para que esto tenga la mayor repercusión posible. Y, desde luego, lo que os pido a vosotros es vuestra ayuda, vuestra implicación, y que echéis una mano en todo lo que respecta a desarrollar este plan de formación que, como habéis visto por los ponentes que han expuesto las presentaciones de esta mesa, pues hay gente que está trabajando mucho y muy bien, y yo creo que de lo que se trata es de extender estas actuaciones y este proyecto a lo más posible en lo que es la sociedad española.
finalmente, pues felicitar a los ponentes, felicitar a la organización y agradecer el interés de los asistentes. No sé si María Fe quiere decir unas palabras y por mi parte acabaríamos esta mesa. Pues nada, muchas gracias a los asistentes por venir y a los 4 ponentes, pues felicitaros de verdad por vuestras magníficas charlas. Y yo creo que lo importante es que nos haga pensar que tenemos un camino por recorrer, pero que estamos todos en ello, ¿no? Tanto la Asociación Española de Cardiología como la Asociación de Emergencias. Muchas gracias a todos.